Listo, ya podemos dar inicio a nuestro webinar. Bienvenidos a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conversar sobre préstamos hipotecarios, tanto para clientes locales como clientes internacionales. Y para ello les traemos a un especialista en la materia. Mi colega y amigo Tony les va a hacer la introducción de nuestro invitado especial. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Mari. Saludos a todos los que nos acompañan en este webinar el día de hoy. La verdad que es muy interesante y contamos con la presencia de un gran amigo, gran profesional, quien es Gustavo Machado. Él es el gerente de la First Financial en Weston. Tiene más de 20 años en lo que es la experiencia en la industria hipotecaria y la verdad en lo personal hemos podido trabajar con él todos esos préstamos nacionales, domésticos e internacionales, brindando la verdad que un gran apoyo, no solo para nosotros, sino para el cliente consumidor de él. Nació en Venezuela, colega nuestro del país, habla inglés y español con fluidez y se destaca, la verdad, por guiar a todos los clientes a través del proceso hipotecario con mucho detalle y ayuda a superar cualquier desafío que se pueda presentar en ese proceso. Gustavo también fue presidente, es expresidente del capítulo NAREP, que es la Asociación Nacional de Profesionales Hispánicos en Fort Lauderdale, del capítulo Fort Lauderdale. Y actualmente ocupa un puesto como copresidente en la región sudeste de NAREP para el área de lo que es la Florida. Así que tenemos una persona que siempre puede confiar en él al momento de querer alcanzar esos objetivos hipotecarios, comprar su vivienda, y Gustavo aquí pues va a darnos una clase magistral con su experiencia y sus conocimientos. Gustavo, bienvenido. Gracias, Tony, gracias. Muy agradecido y gracias por la invitación. Siempre me agrada compartir contigo y con tu equipo. Y bueno, lo que se pueda para colaborar, aquí estoy a la orden siempre. Gracias, gracias. Gracias. Gustavo, empecemos en materia. Vamos a hablar un poquito de los programas de préstamos. Sé que se ofrecen distintos tipos de préstamos y quisiera que hablaras de los programas especiales o beneficios que puedan existir para compradores por primera vez, clientes que puedan querer una segunda propiedad y clientes internacionales. Entonces, repito, ¿qué planes y especiales tenemos para el comprador de primera vez, clientes que quieran comprar una segunda propiedad y esos clientes internacionales? Ok, fíjate, en el mundo de los financiamientos hipotecarios en Estados Unidos existen, digamos, dos grandes categorías. Lo que son los préstamos tradicionales, que se pueden caracterizar como los convencionales y FHA, son los más comunes, lo que todo el mundo trata de obtener por sus beneficios, y los que se llaman los préstamos non-QM, Non-Qualifying Mortgage, que son préstamos alternativos. Como alternativos puede ser por una documentación alternativa, un sistema de calificación alternativo. No es el préstamo típico que se consigue en los bancos cuando vas a aplicar una hipoteca, sino es un préstamo un poco más diseñado para circunstancias especiales. Hoy en día, ese mercado de lo que es el non-QM está dominando el real estate. Ok, o sea que podemos tener que de repente un cliente que no califique en un programa, lo podamos mover a un programa en el cual encaje por su perfil, ¿correcto? Sí, sí. A mí me gusta hacer esta expresión. No todo el mundo le queda la misma camisa. ¿A qué me refiero con eso? A mí me gusta entrevistarme de alguna manera con la persona, conversar con ellos, ver cuál es la finalidad de su inversión. A lo mejor es para vivienda principal, a lo mejor una inversión, a lo mejor es algo para venir de vacaciones porque la persona no vive aquí. Y entonces, basado en lo que esa persona me va diciendo durante una conversación breve de unos 10 o 15 minutos, ver qué se le puede diseñar financieramente que le convenga. O sea, si es una persona que está trabajando y va a ser su primera vivienda, lo más probable es que le tratemos de conseguir o sugerir, porque nosotros lo que hacemos es sugerirle, ellos toman la decisión, un préstamo tipo FHA o un préstamo tipo convencional. Si es una persona que tiene varias propiedades y es un inversionista, a lo mejor nos tenemos que ir con un non-QM. Pero la clave es de cuál es la finalidad de la compra de esa propiedad. Si es meramente inversión, vacaciones, con vivienda principal, etcétera. O sea que nosotros, aparte de hacer nuestra precalificación como agentes de bienes raíces, es importante antes de que salgamos al mercado a buscar propiedades y si va a comprar a crédito, tenga una breve entrevista contigo para que pueda conocer qué producto es el que va a aplicar para su caso, ¿correcto? Es lo ideal, pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Hay gente que mira, que tú sabes cómo es el medio del mundo hoy en día, que todo es súper rápido, que lo quieren hacer a través de un app, a través de un email, a través... Esas alternativas también existen,
Hay aplicaciones online donde se mete en un link, llena la información y nosotros recibimos eso y de ahí procesamos. Hay maneras donde tú le puedes enviar sencillamente, mira, un email, que esto es lo que yo requisito y de ahí arranca. Pero lo ideal sería eso como parte del asesoramiento que se le da a nivel de real estate, podérselo dar a nivel del financiamiento también. Entonces, esa pequeña conversación de unos, puede ser 5 minutos o 10 minutos, para mí es clave en ver cuál es la vía que se puede tomar. O sea que básicamente tú tienes dos vías de comunicación, la digital como la Sí, no digital. Una llamada correcto. telefónica donde puedan conversar, pero siempre la digital prevalece porque tienen que llenar la documentación por allí y enviártela por allí. Pero el que quiera hacer todo digital, tú tienes la plataforma para ello, Sí, ¿correcto? y también existen plataformas como esta misma, un Zoom Call un Google Meet o un Conference Call, como lo quieran hacer. O sea, lo importante es establecer una vía de comunicación efectiva, porque de ahí es donde se van a tomar los datos como para ver hasta dónde vamos a llegar o por qué camino vamos a correr. Perfecto. Y algo que es noticia hoy día, algo que la gente está hablando cuando hablamos de bienes raíces y cuando hablamos de hipoteca, las tasas de interés. Tú puedes darnos un breve paseo. Sé que la Fed, el Banco Central, ha ido aumentando la tasa y posiblemente lo vuelva a hacer o no. Pero hoy, a la realidad de hoy, que estamos presentando este webinar, que estamos ya finalizando prácticamente octubre del 2023, ¿qué tasas tenemos de interés para estos distintos programas? Mira, lamentablemente para todos, porque las tasas han subido mucho y estamos hablando que las mejores tasas pueden estar en el orden del 8%, un poquito menos, un poquito más, dependiendo el escenario de cada persona. Y digo lamentándolo mucho porque hasta hace poco, hace un año, o mejor dicho, año y medio, estábamos hablando de la mitad. O sea, que en cuestión de, no sé, 14, 16 meses han subido como el doble más o menos las tasas y se especula que todavía puedan subir un poquito más de aquí a final de año. Antes que el año que viene se debería normalizar un poco la economía en general y con eso se produce una estabilización de las tasas de interés. Porque si bien es cierto que todo el mundo sabe que las tasas las suben, la tasa que sube el Fed no es directamente proporcional a la tasa que nosotros utilizamos en el mercado hipotecario, pero sí influencia mucho. Ok, cuando haces ese último comentario, ¿quieres decir que tu tasa es más alta o más baja que esa que acabas de mencionar? Por lo general es más alta y te explico un poquito en detalle y me tomo un minuto para explicar. Estas tasas de interés tan altas que estamos viendo hoy en día ya han existido en el mercado hipotecario hace mucho tiempo y ha sobrevivido. El público en general ha sobrevivido, ha seguido haciendo las hipotecas y se estima que empiecen a bajar en cualquier momento por lo siguiente. Esas tasas de interés llevan un índice y un margen. El índice es preestablecido, el margen va a depender del caso y del cliente de cada uno. Ya los índices que los bancos están usando hoy en día es un índice que ha sido utilizado en el pasado. Y si se toma un averaje del margen que normalmente es utilizado por muchos años, las tasas deberían estar 1 o 1,5 puntos menos por debajo de lo que están hoy en día. ¿Qué pasa? Que sencillamente los inversionistas no están teniendo confianza en la economía y en el mercado. Y por eso para ellos es un riesgo y hacen que ese margen sea más alto. Entonces, el índice que ya lo hemos visto en años anteriores y un margen inflado es lo que hace que hoy en día tengamos esa tasa de interés tan poco atractiva que estamos hablando, como te dije, de un 8% más o menos, un poquito más, un poquito menos. Eso quiere decir que los inversionistas, los prestamistas, bancos y prestamistas lenders, que se dedican solamente a prestar dinero para hipotecas, al adquirir confianza en el mercado, sin necesidad de que el Fed baje las tasas de interés, pudiéramos estar viendo unas tasas más bajas. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, no sabemos, porque son ciertos indicativos de mercado que son los que lo van a indicar, que lo que le dé confianza a los inversionistas. Claro. Ahora, interesante lo que estás comentando, Gustavo. Y hay dos tipos de tasa mayormente, la tasa fix o fija y la Sí, ARM, la ajustable. He sí, escuchado, y tú no lo puedes decir, que la gente se está yendo hoy día por la ARM. ¿Puedes darnos ahorita un poquito la diferencia y qué implicaciones tiene una y la otra? sí. La tasa fija de interés quiere decir que durante el periodo de la hipoteca no va a variar la tasa de interés. Eh, El periodo más común son 30 años, pero existen hipotecas a 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años y en algunos casos hasta 40 años. Cuando la tasa es fija, la tasa no varía.
cuando la tasa es un ARM, Adjusted Rate Mortgage, quiere decir que tiene un periodo donde no va a variar, pero después se va a ajustar. Los ARM los hay de 1 año, de 3 años, de 5 años, 7 años y 10 años. Por ejemplo, un 5-1, que es lo más común, quiere decir que la tasa de interés no se va a ajustar durante los primeros 5 años, pero en el año 6 sí se va a ajustar. ¿Y a cuánto se va a ajustar? Tiene su piso y su techo, pero cuando uno hace el financiamiento, ahí está estipulado qué tan alto, qué tan bajo se puede ajustar. Pero básicamente va a depender cómo esté el mercado antes de ese ajuste. Los 12 meses anteriores van a tener mucho que ver en cuánto se puede ajustar esa tasa. ¿Y qué tanto a nivel de cartera tuya haces de uno y del otro? ¿Qué porcentaje? Mira, ahorita en este momento no hemos llegado a un nivel donde la diferencia sea significativa como para promover el ARM. Ok. Hay personas para situaciones específicas que lo piden, pero lo normal es que tú tienes un beneficio y el beneficio es que la tasa de interés es más baja si agarras un ARM porque estás adquiriendo un riesgo de que la tasa puede subir o bajar para ambas partes. Entonces, el prestamista te da un incentivo que es una tasa más baja. Ahorita no vale la pena. Sencillamente es mejor tener la tasa fija por 30 años y si te conviene en un futuro porque las tasas bajan, puedes refinanciar. Pero estarías Ok. corriendo un riesgo de que si tú tienes una tasa al 8 y siguen subiendo, en 3 años, en 5 años, cuando se libere el ARM, la tasa pudiera subir a un 9, un 10 o un 11%, que es lo que estamos tratando de evitar. Ok. Y de estos préstamos típicos que mencionaste, convencional, FHA y el non-QM, ¿cuáles son los plazos de estos préstamos usualmente? Y si existen condiciones especiales que el cliente deba saber. Mira, los plazos de la hipoteca, el más común es de 30 años. El más de 30 años. Las condiciones especiales, cuando comparas un FHA con un convencional, se pudiera decir que el FHA está diseñado para un primer comprador, una persona que está empezando, que necesita que su capacidad de endeudamiento sea más alta, un poquito más alta, que sea más flexible, porque a lo mejor tuvo un pelón en el pasado en su historial de crédito. Y eso no se refleja directamente en la tasa de interés, mientras que con el convencional sí. Listos para crear nuestra... ¿Aló? Bueno, y eso no se refleja en la tasa de interés. El FHA es más flexible en general. El convencional también puedes entrar con una inicial baja, puedes entrar, es un poco menos tolerante al crédito y todo eso es reflejado en la tasa de interés. Sin embargo, volvemos a lo que te dije hace un rato. Para mí es importante ver esa conversación inicial para ver cuál es la finalidad de la persona, porque a la hora del estudio, en el momento que se esté haciendo eso, nosotros comparamos uno con el otro para poderle sugerir. Hay momentos en este negocio, he podido ver momentos donde el FHI es un poco más baja la tasa de interés, pero hay otros momentos que la tasa del préstamo convencional es más baja que la del FHI. Entonces, ahí uno puede ver cuál es la capacidad de la persona y ver si le conviene más el uno o el otro. A veces no es solamente la tasa de interés, hay otras condiciones en el préstamo que pueden determinar que se vaya por un lado o por el otro. Al final, el cliente es importante que dentro del proceso de inversión entienda la asesoría que es vital de un prestamista, porque es la persona que le va a dar las condiciones de poder adquirir la Sí, vivienda, su capacidad de pago, su capacidad de compra, y esto es vital antes de salir al mercado de bienes raíces. sí, yo por eso te decía al principio que es sumamente importante establecer una comunicación. Al establecer una buena comunicación, en cualquier momento del proceso, uno puede cambiar la vía si nos damos cuenta que no estamos tomando la adecuada. Y a través de esa comunicación, uno puede crear las expectativas adecuadas al comprador o al inversionista. Decirle, mira, más o menos esto es lo que va a pasar, las cosas son así, y no durante el proceso del financiamiento que salgan sorpresas, lo cual pueden hacer que la persona de repente se asuste o le dé nervios, ansiedad, pánico, no sé, y se salga de la transacción. Es correcto. Bueno, Mari, continúa tú, por favor, adelante con la entrevista a nuestro gran amigo. Claro que sí, Gustavo. En ese punto estabas comentando, importantísimo porque los clientes en ese proceso de verdad que se sienten muchas veces nerviosos y mientras mejor sea la comunicación, ellos sienten más calmas en el proceso, ¿no? Y más que ustedes, que están directamente, Sí, que dependen mucho de ustedes propiamente. El crédito final, es decir, se aprobó o no se aprobó. Entonces, el que se equivoquen en ese paso es... y es que te digo una cosa un poquito más allá de eso. Siempre hay imprevisto.
Hay cosas que es muy difícil ver todo al principio. Entonces, establecer un buen equipo de trabajo con la asesoría adecuada a nivel de real estate, a nivel de financiamiento, inclusive a nivel legal, es clave. Es clave porque si llegan a salir esos imprevistos, uno puede atacarlos de manera inmediata y evitar un problema más grande como el perder un depósito, el perder la propiedad, algún problema legal. Entonces, mientras se establezcan esas vías de comunicación entre el equipo y el inversionista, más rápido, pues mejor, porque es algo que puede ser inmediato. Salió esto, mira, vamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Tomamos acción, exactamente. Exacto. Ahora, Gustavo, con respecto a los requisitos sobre el crédito, ¿cuáles son los requisitos mínimos para calificar un préstamo hipotecario? Yo sé que depende del tipo de préstamo, pero que nos puedas resumir un poco cuáles serían esos requisitos. Sí, los requisitos principales, cómo el banco quiere saber, el que va a prestar el dinero, cómo me van a pagar la deuda. Okay. Cómo la persona que quiere pedir el financiamiento va a pagar la deuda. En los préstamos convencionales, pues eso se mide a través de los taxes, se ven los tax returns, se verifica el empleo, que la persona pueda producir el dinero suficiente para poder tomar esa deuda y cumplirla adecuadamente, ¿no? En estos otros préstamos alternativos, pues existen otras maneras de poder probar cómo se va a pagar la deuda. Por ejemplo, existe un préstamo que se llama el DSCR, que va en función a la renta de la propiedad. Entonces, una propiedad de inversión que produzca una renta de tanto, ellos miden, el inversionista mide, si produce esto y me alcanza con esto para pagar lo que es el gasto de la hipoteca, los taxes, el seguro, yo le doy el financiamiento porque prácticamente la propiedad es la que está produciendo el pago. Existe otra manera de probar ingresos que es a través de los bank statements, estados de cuenta bancarios. Hay otra que es basada en los assets. Una persona que tenga mucho dinero colocado en una cuenta y esa cuenta le genera un ingreso también sirve para pagar la deuda. Entonces, volvemos a lo principal, que es la comunicación. Ver cuál es la finalidad y ver cómo se puede adquirir la deuda. Pero lo más importante es eso, cómo se va a repagar la deuda. Excelente. O sea, el perfil financiero del cliente, qué tanta capacidad de pago tenga para responder sobre ese monto que lo calificaron, por decirlo así. Correcto, nosotros le llamamos la capacidad de endeudamiento. Exactamente. Perfecto. Gustavo, sé que hay un fee por temas hipotecarios, el préstamo como tal, el banco, pero también hay unos gastos de cierre. ¿Pudiesen también darnos un estimado, cómo más o menos se desglosa el tema de los gastos de cierre? Sí, mira, esto es algo que a mí me gusta aclarar con todos los compradores desde un principio y es un poquito tabú, porque muchas veces las personas que trabajan en el medio le da un poquito de temor decir, mira, este fee es porque nos van a pagar a nosotros, pero hay tres maneras de cobrar. Los bancos le pagan una comisión a la persona que está trabajando el financiamiento y el cliente no le afecta de ninguna manera. Número dos, el banco le cobra al cliente en el cierre para pagarle a quien le lleva la comisión. Y número tres, el banco no le paga, sino que el cliente le paga directamente. Bajo esas figuras, depende cuál sea, va a afectar los gastos de cierre. Y lastimosamente, en nuestro medio hay personas que no son muy transparentes en esto y eso para mí es algo que tiene que ser transparente desde el principio. Un estimado de gasto de cierre para que la persona sepa de cuánto necesita para la inversión y cuánto le va a costar esa inversión. En ese estimado de gasto de cierre hay cosas que así el financista o el banco no cobre nada, hay gastos incluidos. Lo que pasa es que a veces yo no sé si ustedes han visto en promociones que dice, mira, te puedes meter en esta propiedad sin gasto de cierre y es algo subjetivo, porque gastos de cierre existen. Tú tienes que hacer un avalúo y tienes que pagarlo. Tú tienes que pagar el traspaso de título, el apostillado del título, tienes que pagar ciertas cosas involucradas con el cierre. Entonces, a lo mejor la manera correcta de decirlo es sin gastos de cierre a nivel para quien te va a hacer el financiamiento, que eso puede pasar. A veces hay muchos incentivos muy grandes que el vendedor cubre parte de esos gastos. Pero para un gran análisis o una regla de tres que nosotros usamos dependiendo del tipo de financiamiento, los gastos de cierre deben estar entre el 3 y el 5% del valor de la compra. Pero hay muchas variantes. Yo normalmente me gusta explicarlo de esta manera, a lo mejor un poco más en detalle en esa reunión principal, y decirle a la persona que va a depender del tipo de financiamiento y una vez que se le dé el tipo de financiamiento, pues ahí debería haber lo que se llama un loan estimate, un estimado del préstamo, donde viene estimado, subrayado en estimado,
Perfecto, los gastos de cierre. perfecto. ¿En qué momento se lo entregan al cliente, Gustavo? Nosotros tratamos de hacerlo lo antes posible, pero legalmente tú tienes que hacerlo 3 días antes de que él te firme la aplicación. O sea, es cuando más o menos ya estás en proceso de aplicación, tú tienes que entregarle un estimado y él tiene tú le haces la aplicación, él tiene 3 días para revisarlo y firmar. Oh, Este, perfecto. pero a mí me gusta hacerlo antes, me gusta hacerlo antes para que, como te dije, no hayan sorpresas o hayan la menor sorpresa posible. Y decirle también a la persona, mira, si tú quieres, tú tienes muy buen ingreso, tú calificas a una casa de X nivel, pero si no tienes tanto dinero en el banco, no vas a poder comprar porque necesitas la inicial más los gastos de cierre. Y no queremos que entrar en la negociación y que después no se pueda dar el cierre porque la persona está corta para los gastos y la inicial. Exactamente. Y esa era la siguiente, o sea, ¿cómo funciona el proceso de preaprobación? O sea, ¿de qué manera el cliente sabe estoy preaprobado, pero qué tan confiable es esa preaprobación para el cliente? Y más o menos qué tiempo toma que tú le des una preaprobación y cuánto dura después de llegar al momento de la aprobación como tal. Ok. La aprobación, mientras más documentación podamos recibir del cliente en el momento de la preaprobación, mejor, porque nosotros nos permite hacer un análisis más profundo. Hay gente que te dice, sí, yo quiero hacer todo, pero no me corras el crédito todavía. Ok, entonces todo va a ser subjetivo a cuando corramos el crédito. Se puede hacer un proceso muy por encima, pero va a ser subjetivo cuando corramos el crédito. Entonces, mientras más información tengamos nosotros, mejor. Si yo recibo, nosotros tratamos de hacer un turn time, tener una respuesta en 24 horas. Quiere decir que si yo recibo todo hoy a las 12 del día, yo para mañana a las 12 del día, más o menos trato ya de tener la respuesta a la persona. O si me falta algo, le debo saber, mira, me faltó esto y esto, no solamente me enviaste esto o me enviaste esto repetido o lo que sea, pero tratamos de hacerlo en 24 horas. 24 o 48 horas cuando hemos estado muy ocupados. Que la persona sepa, envíe todo y no se quede en el aire pensando. Entonces, una vez que nosotros hacemos todo el proceso, digamos que la persona nos autorizó a correrle el crédito y tenemos toda la información y emitimos la carta de preaprobación, esa preaprobación debería ser válida por 30 días. Ok. 30 días, pero no quiere decir que es súper estricto, porque va a depender de la condición de la persona. A lo mejor en 30 días yo le puedo decir, mira, actualízame tus pay stops o actualízame tu estado de cuenta bancario y no necesito volverle a correr el crédito, porque el crédito me sirve por 90 días. Ah, Entonces, perfecto. hay cosas que en 30 días pueden haber cambiado mucho, pero a lo mejor con una sola llamada es suficiente de verificar información. Mira, todo sigue igual, si todo sigue igual. Ok, yo te voy a hacer esta carta por 30 días más, pero si hay un cambio, yo voy a necesitar actualizar esto y esto, y si hay un cambio, tú me tienes que dejar saber. Siempre hay una letra pequeña en esas cartas de preaprobación que dice que tiene como que dice, mira, si algo cambia, esto no es, o sea, no te asegura que todo va a ser así, porque igualito, cuando entre el file en el proceso para el proceso de la aprobación, ya con un contrato en mano, hay cosas que pueden cambiar. Ok. O sea, Y aplica lo qué tan confiable es? Nosotros tratamos que sea muy confiable, de tratar de prevenir todo, pero como te dije hace rato, pueden salir cosas que no vemos en ese momento, y son mismo. sorpresas en el proceso que pueden afectar varias cosas. Entonces tratamos de prevenirlo y tomar acción lo más rápido posible, como tú dijiste. Totalmente. Y aplica tanto para clientes internacionales como clientes locales. Es el mismo Sí, proceso de precalificación. sí, el proceso es igual. El proceso igual cambia la documentación, pero se lleva un proceso muy similar. Ah, buenísimo. Ujú. Listo. Sailin, ya puedes continuar con Gustavo. Vamos a Hola, aprovechar buenas que noches. Gracias, Gustavo, por estar aquí presente con este maravilloso equipo. A la orden siempre. Gustavo, una de las preguntas que tenemos que quisiera que me hablara un poco de un refinanciamiento. Ok. Es un concepto que mucha gente no conoce, el refinanciamiento, y es una herramienta fundamental en el proceso de las hipotecas aquí en este país. Es bastante sencillo. Eh, Digamos que alguien quiere comprar ahorita y le preocupa las tasas de interés. El refinanciamiento es una herramienta que puede ser explicada a ese cliente o a ese comprador, porque tú puedes agarrar y comprar ahorita y digamos que te quedó tu tasa de interés en 8,5% y en 2 o 3 años las tasas empiezan a bajar y llega un punto que está al 5%. La persona puede refinanciar la deuda. Eso quiere decir que sacas una hipoteca nueva, pagas la vieja y empiezas otra vez a pagar, pero ahora con un monto menor. Un monto menor porque la tasa bajó. Hay refinanciamientos donde tú solamente mejoras los términos
y hay refinanciamiento donde tú sacas un dinero. Por ejemplo, si tú tienes un inversionista que compró una propiedad y está pagando un interés alto, y él compró la propiedad y la mejoró, consiguió una propiedad en mal estado y le empezó a invertir y la mejoró mucho y le gastó un dinero, a lo mejor de aquí a 2 o 3 años esa propiedad vale mucho más. Él puede tomar una deuda nueva y con esa recuperar la inversión. O inclusive, tienes una propiedad, otro caso, por ejemplo, tú tienes una propiedad que ya tú tienes 10 años con la propiedad y te toca renovarle la cocina y tú quieres aprovechar, entonces como vas a renovar la cocina, vas a hacer un trabajo, le quieres hacer una piscina, por ejemplo. Tú puedes agarrar y la propiedad ya, tú has pagado por 10 años, ya la deuda es menor, la propiedad se ha revalorizado, entonces tú puedes pedir una deuda nueva, pagas la vieja y te queda un dinero con el cual tú le vas a hacer mejoras a la propiedad. Entonces, por distintas razones, tú puedes hacer lo que se llama un cash out, que le sacas dinero a la propiedad. O si no te interesa sacar el dinero de la propiedad, tú puedes hacer entonces un refinanciamiento para mejorar los términos. Tengo el 8, ahora está el 5, tenía 30 años, pero me quedan 25, la voy a renovar a 25 años, pagando el 5% y me ahorro un dinero mensual. Hay otra manera que lo hacen mucho, que es cuando una persona tiene muchas deudas y tiene equity en la propiedad, que quiere decir que su propiedad vale mucho más de lo que la compró. Entonces tú puedes sacar un financiamiento para librar deudas. No es lo mismo pagar todavía un 8% contra un 20% que te puede cobrar una tarjeta de crédito. Pero la gente a veces saca dinero y hace una consolidación de deudas y solamente paga la casa. Una sola deuda al mes por un interés menor, al final es un ahorro de dinero. Wow, pero ese dato no lo sabía, Gustavo. Me Sí, dejaste como que ya va, esto es en serio, se puede. sí. Otra de Wow, las preguntas que gracias por tenemos esa- sería, sí, qué flexibilidad de pago del préstamo ofrecen opciones de pagos flexibles como pagos mensuales, adicionales o pagos quincenales? Sí. Existen varias cosas que se pueden hacer. Los programas de financiamiento tienen por lo general la capacidad que tú puedes amortizar dinero adicional. En los Estados Unidos, y lo digo así porque nosotros venimos de países latinoamericanos, Venezuela en este caso, donde las deudas se manejan de otra manera. Aquí, cuando tú empiezas a pagar la deuda, tú pagas así de interés, muchísimo interés, y una pequeña porción va aportando a capital. Ellos se van cobrando el interés por adelantado. Entonces, a medida que pasen los años, la porción del pago de interés se va reduciendo y la del capital va subiendo. Entonces, cuando tú abonas a capital, tú estás abonando, el interés va a ser menor porque ellos se van a seguir cobrando su interés, pero ahora es de un capital menor. Entonces tú reduces el tiempo de la deuda, más no el monto. En algunos casos, algunos inversionistas te dan la opción de hacer un abono a capital y hacer lo que ellos llaman un recast, que es recálculo de la deuda. En ese caso, te piden a lo mejor un fee, te cobran un fee por hacer el cálculo de la deuda y tiene que ser un mínimo de $10,000 o algo significativo, ¿no? Ellos sí, muy pocos te permiten hacer eso. Ese es cuando quieras abonar a capital. Pero existen estrategias distintas, como por ejemplo lo que se llama el biweekly payment. El biweekly payment, vamos a hacer unos ejemplos para que me entiendas lo que te quiero decir. Vamos a suponer que el pago de la cuota son $3,000 al mes. Y está una persona que trabaja y le pagan no quincenal, sino cada otra semana, o sea, biweekly. Digamos, un viernes sí, un viernes no. Esa persona puede agarrar y decirle al banco, mira, yo te voy a pagar en vez de 3,000 a principio de mes todos los meses, yo te voy a pagar cada vez que a mí me paguen, un viernes y un viernes no, son $1,500 en vez de pagar 3,000. De esa manera la persona hace un pago adicional al año y haciendo un pago adicional al año, tú puedes reducir la deuda de 30 años, la puedes llevar a 22, 23 años, solamente haciendo eso. Dependiendo en qué momento empieces a hacer esa amortización adicional, porque le estás haciendo un pago adicional. Y ya hoy en día la mayoría de los lenders te lo permiten hacer inclusive digitalmente, que tú te metes en la página donde vas a hacer los pagos y puedes pedir esa opción. Algunas veces te cobran un fee, algunas veces no, y con eso, sin la persona no lo siente mucho en el bolsillo, estás haciendo un abono adicional. Excelente. Por aquí tenemos otra pregunta que sería, ¿cuál es el proceso típico para solicitar un préstamo hipotecario? Gustavo, ¿hay algún consejo que le podamos dar a nuestros clientes para facilitar un poco este proceso? ¿Y cómo podemos preparar a nuestros clientes previo a la solicitud de un préstamo? Mira, sí, la asesoría es clave, tener una asesoría adecuada en todo nivel.
buscarse a alguien preparado a nivel de real estate. Esa persona, si no tienen una persona que los asesore a nivel de financiamiento, yo estoy seguro que su asesor inmobiliario los puede dirigir de, mira, habla con esta persona, porque eso es clave. Ahora, sin decir nada, sin haber hablado yo con alguna persona, lo más sensato sería, si tú estás pensando en comprar una propiedad, empezar a ahorrar y a cuidar tu crédito y no pierdas el trabajo. Que esas son las bases del financiamiento. Poder demostrar la capacidad de repago, poder demostrar que tienes capacidad de ahorro y obviamente el crédito es muy importante porque es una radiografía financiera de la persona. En el reporte de crédito se ve cómo es el comportamiento de esa persona una vez que pide una deuda. Entonces, esa es la clave. Cuidar su crédito, ser responsable con los pagos y ahorrar. Esas serían lo clave para la preparación inicial del cliente. Sí. Y sí, preparación, como dices tú, es la clave, preparación, porque tú puedes estar preparado y no lo sabes hasta que te hacen tu análisis, así como puedes que quieras hacerlo pero no estás preparado, entonces esa conversación inicial es clave para que la persona, si no me sirve ahorita, pues yo me preparo en 6 meses, en 8 meses, en 1 año o hasta en 2 años, pero ya yo tengo una meta, quiero comprar una propiedad, entonces me voy a preparar de aquí a allá. Excelente. Se le hace como un plan, los planes existen a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Excelente. Este Aquí tenemos punto, otra. Perdón, María. tan linda. Este punto es clave y más para nosotros acá cuando estamos representando a clientes locales, Aileen. Y es excelente pregunta porque es lo que lo primero que nos preguntan. Quiero comprar una casa, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo prepararme financieramente? ¿Qué debo tener y qué no? Entonces, más que cualquier otro punto, sí, los intereses, todo. Yo pienso que es, ok, vas a dar el paso. ¿Cuál es? Primero, tu crédito. O sea, en ese proceso tampoco inventar, porque a veces la gente no creo que le pueda afectar el mover, de repente comprar un carro, hacer cosas que les va a afectar definitivamente. Entonces, es punto por punto. O sea, es primero, no cambies de trabajo, como tú le estás diciendo, Gustavo. En dado caso, A si menos que haya una mejora significativa, porque si tú vas a hacer lo mismo para otra empresa y te van a pagar más, pues perfecto, eso es muy bienvenido. Perfecto, excelente, excelente. Pero por ejemplo, algo que hace la gente es, mira, que yo quiero comprar una casa el año que viene, pero voy a empezar mi negocio. Entonces voy a renunciar al trabajo que tengo, que me paga todos los meses, y voy a empezar un negocio. Pero eso es muy Cuenta difícil. propia, por Es cuenta muy propia. difícil porque hay factores de riesgo que el financista va a ver y la persona a lo mejor no lo va a entender porque, menos es que ahora me va mejor. Sí, pero no se sabe cómo te va a ir hasta que no tengas tus taxes para demostrarlo. Pero por sobre todo la comunicación pienso que es clave. O sea, una persona que quiera comprar, preguntarle, ¿tienes dinero para comprar cash? ¿Quieres financiar? No, ¿me voy a financiar? Ok, vamos a asesorarte. Vamos a asesorarte para que dé los pasos adecuados. He tenido casos de personas que piensan, no, yo todavía no estoy listo y después que le vemos su perfil, resulta que sí está listo. Eso es lo que te iba a comentar también con el tema de los taxes. O sea, ¿qué tan importante, ejemplo, si mis taxes de alguna manera, hay algún crédito que no necesariamente tenga que ver o que esté relacionado directamente con los taxes, que tú pudiese decir, ok, no te ayudan los taxes, vamos a ver qué otro tipo de crédito podemos Sí, optar por eso? son esos que hablamos al principio que se llaman non-QM, que son como créditos Perfecto. alternativos. Lo malo de eso es que te pide una inicial un poco más alta y la tasa de interés un poco más alta y ya de por sí están alta. Ahora, yo los quiero dejar con un mensaje que yo pienso, esta es mi opinión personal, que el mejor momento, el que está pensando en comprar y está alquilando ahorita, su mejor momento para comprar es ya, es ahorita. Que no los vaya a frenar eso de que las tasas están altas, porque como hablamos ahorita, existe la posibilidad de un refinanciamiento para bajar el pago o bajar la tasa. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si ahorita las tasas están al 8, 8,5 y el año que viene bajan al 6 o al 5? Todas esas Los personas precios se disparan también, o sea, y todas esas personas que están esperando para comprar van a salir a comprar. Entonces vas a competir con mucha gente y los precios van a subir porque si tú tienes una propiedad a la venta y te llegan 10 ofertas, tú vas a ver cuál es lo más alto que la puedes vender. Entonces, el que esté preparado o el que esté pensando en prepararse, no se deje enfriar por eso de que los intereses estén altos. Hay que prepararse un poco mejor, asesorarse un poco mejor y tan pronto puedan ejecutar.
Las propiedades en el sur de la Florida van a seguir subiendo. A lo mejor se van a ajustar un poquito porque había mucha especulación, pero es poco, no es mucho. Pero a la larga van a seguir subiendo. Y las tasas de interés, no sabemos, se espera que en algún momento bajen, pero ¿y si siguen subiendo, entonces qué? La persona no va a comprar. Aparte, ustedes como realtors deben saber que los precios de los alquileres también se han incrementado significativamente. Demasiado. Mira, hay algo importante en lo que dice Gustavo. Dentro del componente del pago mensual que hace la persona, paga a capital y paga intereses. Entonces, cuando tú dices el interés el 8 o el 9, pero tú sabes cuánto es el interés de alguien que está arrendado. El 100%, porque es un Exacto. dinero que no lo vuelve a ver más nunca. Así como Correcto. el interés del servicio a la deuda por usar el dinero, ese dinero que estás dándole, no lo vuelves a ver. Y rapidito una cuenta que ya la tengo en la mente. Un apartamento de $1,500 mensuales en 30 años, has pagado $540,000. Saquen la Así cuenta. es. Así es. $540,000. Así que Y lo que tú dices, no se frenen por el tema del interés, porque las propiedades están aumentando a un ritmo muy importante aquí en el sur de la Florida. Y lo que acaba de decir, el momento es ya. Tienen la disponibilidad, tienen los ahorros, háganlo. sí, hay otro detalle, Tony, que a mí me gusta ver si ilustrárselo a los clientes de esta manera. Si tú estás alquilando contra si compras y te toca vender la propiedad en 3, 4, 5 años, tú vendes la propiedad y esos pagos que tú has hecho durante todo ese tiempo, algo le vas a sacar. Así la propiedad no suba de valor. Tú vas a recuperar tu inversión y los pagos que hiciste. Si tú estás alquilando, no recuperas nada. No sales con las manos vacías a ver dónde te vas a meter a vivir. Es correcto, así es. Bueno, por aquí tenemos otra preguntita, la última de mi parte dice, Gustavo, ¿cómo se manejan los cambios en las tasas de interés durante el proceso de la solicitud? ¿Ofrecen alguna protección contra aumentos repentinos en las tasas? Y si existe algún término de comprar puntos de interés, ¿cómo funciona más o menos este concepto? Ok, ahí hay dos cosas encapsuladas en la misma pregunta. Primero, el proceso de fijar la tasa de interés. Dependiendo del lender, puede que hayan distintas etapas del procedimiento donde tú puedes fijar la tasa de interés. Es un arma de doble filo porque si tú fijas la tasa de interés y las tasas bajan, ya te quedó la tasa fijada. Si tú fijas la tasa de interés y las tasas suben, quedas protegido y tienes tu tasa fijada. En la mayoría de los casos, hasta que tú no tengas un contrato en mano con una aplicación, no hay caso. Entonces, en ese momento, después de tener una aplicación firmada, la mayoría de los casos ya puedes fijar la tasa de interés. ¿Qué tan pronto o qué tan tardado? Va a depender del mercado, va a depender de la persona, de que hay personas que es más arriesgadas y me dicen yo no la quiero fijar todavía porque yo vi unos estudios y se espera que en una semana o 2 semanas bajen las tasas. Queda opción del cliente. Es difícil prevenir lo que va a pasar y por eso queda opción del cliente. Uno lo que puede hacer es asesorarlo lo mejor posible. Esa es la parte de la tasa de interés. A mí me gusta hacerlo después que se haga la aplicación firmada. Antes de la aplicación firmada no tenemos un caso todavía, no tenemos ni siquiera contrato ejecutado, entonces, ¿de qué nos sirve fijar una tasa de interés? Ahora bien, con la parte de la protección y los puntos y comprarlo y eso, hay que hacer los números. Por ejemplo, la matemática de comprar puntos, la compra de puntos es cuando tú pagas un fee adicional para bajar la tasa de interés, estás prepagando el interés. Eso es cuestión de hacer números y ver si vale la pena, porque si una persona se va a mudar en 2 o 3 años y lo sabes de antemano, tú no le vas a decir vamos a comprar en la tasa de interés que te cuesta tanto, porque eso es algo como que una inversión que tú le estás haciendo donde le vas a ver el beneficio a largo plazo. Y ya te voy a dar un ejemplo para ver si me entiendes. Digamos que una persona está comprando una propiedad y su financiamiento son $400,000. Comprando la propiedad $500,000, financiamiento son $400,000 y bajar la tasa de interés le cuesta, que a donde él la quiere le cuesta un punto. Un punto quiere decir un punto porcentual de $400,000, lo cual equivale a $4,000. Entonces, si esa le representa un ahorro de $50 al mes, al año van a ser $600. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la persona recuperar su inversión? Así como si si el ahorro va a ser de $200, pues en un año representa 2.400, ya en 2 años él libra la inversión. Lo más probable es que le valga la pena. Entonces es cuestión de verlo en el momento porque los puntos que se pagan para bajar el interés
no es proporcional lo que tú pagas a lo que puede fluctuar el interés. Eso va a depender de cómo esté el mercado en el momento. Hay momentos del mercado que los inversionistas están más dispuestos a darte un break, o sea que si le pagas un punto por adelantado te bajan más que en otros momentos. Entonces, todo es relativo y ahí es donde viene la parte de la asesoría. Y volvemos a caer en lo mismo, en la comunicación y la asesoría adecuada para que la persona pueda tomar la decisión. A lo mejor tú le puedes conseguir a un cliente unos beneficios adicionales de que vienen del vendedor y utilizarlo para comprarle un mejor interés y poder calificar, ¿no? Eso es parte de las negociaciones, que ahí es donde también tienen que estar en la misma página el realtor y el financista. Decirle, mira, yo le conseguí, no sé, $10,000 adicionales para gastos de cierre. Entonces uno le puede decir, mira, si le compramos el punto, le va a quedar un pago mucho más cómodo que ahorita que está un poco forzado, pero tiene que valer la pena. Entonces es cuestión de hacer los números y ver si tiene sentido hacerlo o no. Y todo esto basado otra vez en la conversación original, porque si ya tú sabes de antemano que la persona en 3 años se va a mudar o quiere vender la propiedad, a lo mejor no vale la pena. Así como si tú sabes que la persona dice, no, yo más nunca me voy a mudar, yo quiero ya quedarme con esta propiedad, ya mis hijos crecieron y aquí nos vamos a quedar mi esposo y yo, pues a lo mejor sí les vale la pena. Buenísimo, Gustavo. Ese Excelente. ejemplo. Bueno, con esa misma transparencia y claridad que Gustavo explica todo lo que ustedes están escuchando, lo mismo hace personalmente, por video, personal. Y créanme que si hay alguien que es un educador financiero, es Gustavo. Durante el proceso hipotecario lo educa, le enseña, lo va llevando de la mano, le responde el teléfono, cosa importante. Eso es muy importante. Si Tony, usted lo llama, le va a atender el teléfono, le responde el WhatsApp, donde esté en el mundo, porque me consta que cuando él ha estado fuera del país, atiende a todo. Y los casos que sean, por complicados que pueda verse, siempre busca una alternativa. Y aquí recordamos, como decimos en el mundo inmobiliario nosotros, en el mundo inmobiliario siempre hay una oportunidad esperando a usted, cliente. Y también aquí podemos decir, y hay un financiamiento también esperándolo. Así que creo que hemos terminado por la noche de hoy y quedamos gratamente complacidos, Gustavo, con tu explicación, como siempre, magistral, maravillosa. Y bueno, en otra oportunidad seguramente coincidiremos brindando otra educación a nuestros clientes. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Aileen. Gracias, Tony. De verdad, súper, súper agradecida, Gustavo. Un placer trabajar con ustedes. Trataremos que puede seguirlos ayudando en cualquier parte del proceso. Quedo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Mari, Saily, chao, Gustavo, nos vemos. Bendiciones a todos. Bye. Bye. Buenas noches.